presentaros este magnífico juego donde emularemos grandes batallas navales. El juego mezcla un poco de Wargame con Eurogame. Wargame porque es un juego bélico y el objetivo es hundir a los barcos enemigos, y Eurogame porque gestionaremos nuestros tripulantes para llevar a cabo diferentes maniobras. El juego gusta mucho a todo el que lo juega y es un juego muy estratégico. A mí personalmente me recuerda mucho al ajedrez porque es muy importante la colocación de las fichas sobre el tablero y que cada ficha hace acciones específicas. Espero que os guste. Bueno, os presento Rector. Es un juego muy divertido y pensamos que debería estar en todas las ludos. Se juega para 2, 4 y 6 jugadores formando 2 bandos y las partidas oscilan entre 45 minutos. A continuación pasamos a los componentes del juego. Bueno, lo primero que encontramos es el libro de reglas. Son cortitas, están traducidas en inglés y en español y es un juego muy sencillito. Como segundo componente nos encontramos las cartas de control. Hay 2 bandos, como podemos ver, rojo y azul, y cada tipo de barco, submarino, portaaviones y el destructor, tiene sus propias características. Nos encontramos 3 tipos de cubos. Tenemos los blancos, que simulan a los tripulantes. Tenemos los cubos rojos, que simulan las averías, y los cubos amarillos, que simulan las reparaciones. A continuación encontramos las fichas de barco. Hay 2 grupos, son 3 tipos de barco porque lo máximo son 6 jugadores, y los marcadores sobre la carta de puntuación. Ahora a continuación pasaremos a las cartas. Disponemos de 30 cartas de órdenes. Tenemos 15 cartas de mapa y una carta de puntuación. El primer componente que vamos a explicar se trata de las cartas de mapa. Tenemos 15 y voy a empezar barajándolas. Y ahora las vamos a colocar formando un cuadrado de 3×4. Como vamos a comprobar, nos van a sobrar 3 cartas que no se usarán durante la partida. Esto implica que cada partida va a ser diferente. Cada carta de mapa contiene 4 casillas. Podemos ver corrientes marinas que nos desplazan colindantemente una casilla, y los islotes que bloquean nuestro campo de visión. A continuación voy a explicar las cartas de control, en las que podemos encontrar reparaciones y averías. Nos indican aquí que usaremos 3 reparaciones y también en el dibujito nos explican que 3 reparaciones significa una avería. Por lo tanto usaremos cubos amarillos para las reparaciones y cubos rojos para las averías. Durante el transcurso del juego, si se reducen a 0 estas 2 características, nos hundimos. Debajo de ellas obtenemos los tripulantes, son 6 casilleros, por lo tanto usaremos 6 tripulantes. Y a continuación veremos las maniobras diferentes que puede desempeñar nuestra carta de control o nuestro barco. Vemos que cada maniobra está compuesta de 2 casilleros negros o 1. Esto implica que para los que tienen 2 casilleros usaremos 2 tripulantes y para los que tengan 1 usaremos un tripulante.
Ya lo último que queda explicar por las cartas de control sería la leyenda y explicar los diferentes iconos para conocer un poquito más las diferentes maniobras de nuestro barco. Imaginemos una situación en la que nos quedasen dos tripulantes que usaremos para ejecutar diferentes maniobras. Las usaremos en la maniobra libre, por lo tanto no tienen que tener ningún tripulante. Si tuviese algún tripulante no podríamos usarla. Podemos usar los tripulantes incluso para mover una casilla con la maniobra mover, o una carga de profundidad. La carga de profundidad hace que a nuestro objetivo o nuestro barco enemigo le quitasen 2 reparaciones a distancia 1. La situación para nosotros, aunque esto sería para el enemigo, sería la siguiente. Como nos quitan 2 reparaciones, nos quitamos una reparación y cambiamos una avería por 3 reparaciones. Y como solo nos hemos quitado una reparación, nos restaríamos la reparación que nos quedase. Algunos ejemplos sobre las cartas de órdenes. Por ejemplo, evasión quitaría 2 reparaciones a nuestro objetivo. Aquí ya nos encontramos un kamikaze que quitaría una avería al barco enemigo, que supondría 3 reparaciones, por lo tanto es una carta bastante seria. También podríamos encontrarnos evasión, que nos desplazaría 3 casillas por el tablero, o incluso un desertor, que quitaría un tripulante de la reserva a nuestro barco objetivo. También podríamos encontrarnos las cartas de punto, que se usarán en el modo batalla, que se compone los 5 turnos y se compone de 2 bandos, el azul y el rojo, y cada vez que unamos a nuestro enemigo iremos sumando un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos, 4 puntitos y 5 puntitos. El primero que llega a 5 gana. Aquí nos encontramos el tablero ya puesto para jugar una partida con 4 jugadores. El bando azul dispone el destructor y el submarino, y el bando rojo compone el submarino y el portaaviones. Empezaremos las partidas en esquinas opuestas usando un barco por cada casilla y repartiremos una carta de orden por cada jugador. Dejamos la baraja de cartas de órdenes y a continuación explicaremos la fase del turno, tanto la fase de gestión como la fase de recuperación de tripulantes. Durante la partida iremos usando tripulantes, por ejemplo, la maniobra de movimiento, carga de profundidad, blindaje, y al principio de cada turno la fase empieza con la recuperación de tripulantes, que eso indica que vamos a recuperar siempre por turno 2 tripulantes. Por ejemplo, vamos a recuperar el movimiento y la carga de profundidad, quedando maniobras libres para poder ser usadas a continuación. En la fase de gestión usaremos tripulantes para ejecutar nuestras maniobras. Por ejemplo, usaremos un tripulante para ejecutar un torpedo, que implica que a distancia 2 restaremos una reparación al enemigo. Usaremos todas las maniobras que queramos, siempre que tengamos tripulantes para pagar el coste. Solo tengo que destacar que hay maniobras en amarillo, que significa que son respuestas. Eso implica que podremos usarlos en el turno del enemigo. Inclusive, en la fase de gestión podremos usar unas cartas de orden. Por ejemplo, evasión, nos desplazaríamos 3 casillas en el tablero.
Hola chicos, ¿qué tal? Quería agradecer a toda la familia y amigos el creer en nosotros y en darnos todo vuestro apoyo. También quería dar esta oportunidad para agradecer a Belcamin por ser una lanzadera hacia nuevos proyectos y también a todos vosotros por hacer que todo esto sea una realidad. Para nosotros supone trabajar con algo muy bonito, es algo educativo, social, cultural y sobre todo es algo muy divertido, como son los juegos de mesa.